Les invito a buscar en Santiago capítulo 2. Conmigo vamos a leer como texto bíblico antes del sermón Santiago 2 desde el versículo 14 hasta el versículo 26. La palabra de Dios dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hoy continuamos en nuestra serie en el libro de Santiago. La serie se titula La búsqueda de la fe, la búsqueda de la integridad espiritual. Y hoy, domingo 2 de mayo 2021, es un día especial como nosotros, como iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, porque hoy celebramos 5 años desde el primer culto formal de nuestra iglesia. Es nuestro 5º aniversario como iglesia. Y el texto que tenemos aquí, Santiago 2, del 14 al 26, es un gran texto para celebrar un 5º aniversario. ¿Por qué? Porque tenemos en este pasaje un tema teológico muy profundo, lo cual surge de un desafío muy práctico aquí en el libro de Santiago. En un sentido, esto define quiénes somos nosotros como iglesia. Nuestro deseo es que la palabra de Dios, bien entendida, bien expuesta, produzca una santidad, una justicia muy práctica, muy genuina entre nosotros. Para comenzar, quisiera dirigir nuestra atención a 3 cosas muy interesantes acerca de este texto. En primer lugar, el pasaje se basa en 4 ilustraciones y al final de cada ilustración, el último versículo en cada sección termina con un resumen de la idea central, la cual es que la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles son las 4 ilustraciones? La primera es de un hombre piadoso o que parece ser piadoso, pero se niega a hacer algo, se niega a hacer nada práctico en cuanto a ayudar a otros creyentes, en cuanto al tema de sus necesidades básicas, cosas de ropa, de comida diaria. La segunda ilustración se trata de los demonios, los cuales creen la doctrina correcta, pero su fe no es una fe salvadora. La tercera ilustración se trata del famoso Abraham, lo cual sí tiene una fe salvadora, y esa fe se demuestra, según Santiago, por su gran obra de obediencia a Dios, de estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y la cuarta y última ilustración aquí en el texto se trata de Rahab, cuya fe se convirtió en una fuente de gran beneficio para los espías,
Santiago dice los mensajeros, los espías israelitas, los cuales ella protegió ahí ese día, protegió su vida. 4 ilustraciones, cada una termina con un resumen de la idea central de que la fe sin obras es muerta. La segunda cosa interesante aquí a la cual quiero dirigir su atención es que Santiago hace algo interesante que no vemos quizás con tanta frecuencia en la Biblia, aunque Pablo de vez en cuando opta por algo semejante. Y es que Santiago en un momento ahí en el medio del pasaje comienza a dialogar con una persona imaginaria, como un objetor imaginario. Ahora, la dificultad para nosotros es que es un poco difícil saber exactamente cuándo termina esa conversación con el objetor imaginario y eso simplemente hace un poco más difícil saber exactamente cómo entender a Santiago ahí. La tercera cosa que yo encuentro interesante aquí, tú debes también, es que el pasaje presenta a una controversia muy profunda. Quizás sin duda, una de las controversias más difíciles, más grandes en toda la Biblia. Por ejemplo, mire el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ponemos esto ahí al costado de lo que Pablo dice en Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que ambas cosas, tanto lo que dice Santiago como lo que dice Pablo, cómo pueden ser ambas cosas la palabra inspirada por Dios? La verdad inherente. Parecen ser dos cosas completamente opuestas. ¿Qué es esto? Llegaremos luego mediante a una explicación de esto. Pero un poquito más adelante. En el corazón, en el centro de este pasaje, hay una idea central aquí. Y es que la fe y las obras son inseparables. La fe y las obras son inseparables. En el versículo 18, el objetor imaginario ahí, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere separar la fe y las obras. Quiere decir, uno tiene fe, otro tiene obras. Como que tu don es la fe, mi don es las obras. ¿Cuál es el problema? Se pueden mantener por separado. Y Santiago, su énfasis es, no se puede separarlas, la fe y las obras. Entonces la pregunta, ¿cuál es el problema con separar a la fe y las obras? ¿Por qué Santiago quiere enfatizar en todo este pasaje que no se puede separarlas? Dos respuestas. Uno, si la fe no es seguida por obras verdaderas de obediencia a Dios, terminamos con una persona que dice, soy religioso, tengo bastante fe en Dios, pero esta persona no obedece a Dios. Y no se preocupa de cuidar a otros en sus tiempos de necesidad. Santiago dice, ese tipo de fe no es una fe, es muerta. En realidad no es una fe verdadera. Hay mucha gente religiosa andando hoy y su religión no es acompañada de las obras de obediencia a Dios, cuidado a los necesitados, y Santiago dice su fe es vana, inútil, no es una fe verdadera. Pero la segunda cosa es, en un sentido lo mismo, pero de otro ángulo, o se puede decir el opuesto, es un ángulo opuesto aquí. Y es que si las obras no requieren ninguna fe como fundamento
como base, como para dar vida a las obras, terminamos con gente que encuentran su justificación en lo que hacen y no en lo que Dios ha hecho por medio de Jesús en cuanto a nuestra salvación. Y Santiago está muy claro con este punto. Por ejemplo, comenzando Santiago 2, es decir, comenzando el capítulo 2, iniciando el capítulo 2, vemos a Santiago diciendo que una persona sí, quiero leerlo, Santiago 2.1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, nos llama a la buena obra de no caer en la acepción de personas, pero se basa en que Él está hablando con gente que tiene una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestras buenas obras, en este caso, evitar la acepción de personas, en el texto que nosotros estamos considerando es no ser una persona con una piedad falsa que habla en términos religiosos pero no ayuda a nadie, que seamos gente piadosa, que tenemos una religión verdadera pero a base de una fe verdadera. 2.1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, no podemos ser personas de buenas obras separado de una fe verdadera en Jesucristo. Fe para nuestra salvación. O si no, terminamos siendo legalistas y simplemente tenemos obras separadas de una fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Te das cuenta que es muy fácil caer en uno de estos dos errores? ¿A dónde vamos con este texto? Tres cosas. Primero, dos preguntas acerca de tu fe. Ahí vamos, si queremos brevemente ver el inicio de este texto, el versículo 14. 2, la fe que obra. Y ahí veremos la primera y la cuarta ilustración. En tercer lugar, la fe que salva. Ahí veremos la segunda y la tercera ilustración. Comencemos con el versículo 14. Dos preguntas acerca de tu fe. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Santiago inicia este pasaje con estas dos preguntas muy específicas y tenemos que entenderlas. O si no, vamos a malinterpretar el resto del pasaje. En primer lugar, Santiago está preguntando esto en esencia. ¿Es tu fe prácticamente beneficiosa? ¿Funciona tu fe? ¿Es una fe genuina en cuanto a un fruto práctico? ¿De qué aprovechará? ¿Qué beneficio tiene si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y la respuesta obvia es que no es de ningún beneficio. Ahora, considéralo en la luz de lo que Santiago dijo al principio. Otra vez el versículo 1 del capítulo 2, lo que ya vimos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, Santiago espera que la fe que tenemos en Jesucristo que sea tan genuina que produzca el beneficio práctico de que no tratamos a otras personas con acepción de personas. Entonces, en el versículo 14, Santiago está poniendo esta presión sobre nuestra conciencia. ¿Es tu fe, como comenzó el capítulo 2, es tu fe genuina? Pero es específicamente, prácticamente genuina. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué beneficio tiene? La segunda pregunta también se trata de nuestra fe, pero es una fe muy diferente, muy distinta. La segunda pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Podemos formarla de esta manera. ¿Tu fe te salvará del juicio venidero?
Porque de eso se trata. Cuando habla de salvarle, ¿podrá la fe salvarle? Tu fe te puede salvar, es salvación del juicio venidero. Ahora, en la Reina Valera, podría dar, si la manera en que se forma la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Podría dar el aparecer que Santiago está hablando de fe en general, es decir, la fe sola puede salvar a una persona, pero no es la manera que debemos entenderla. Santiago está preguntando esto. Su pregunta tiene que ver con si ese tipo de fe, si esa o aquella fe puede salvar a una persona. ¿Qué tipo de fe? Una fe que no tiene obras. Sí, Santiago está preguntando, ¿ese tipo de fe, esta fe, una fe sin obras, puede salvar a una persona? Y cuando habla de salvar, la pregunta es, ¿te puede dar un rescate? Ese tipo de fe, una fe sin obras en el día del juicio. Mira, recuerda lo que Santiago dijo en el capítulo 1. Santiago 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar eternamente, salvar del juicio vuestras almas. Ahora, mira los versículos que vienen justo antes del pasaje de hoy. Me refiero a Santiago 2, del 12 al 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados eternamente, sí, en el juicio venidero, en el juicio final, los de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero en la mente de Santiago está el tema del juicio, específicamente el juicio venidero. Entonces, cuando en el versículo 14 pregunta, ¿podrá esta fe salvar a un hombre? Su pregunta es, ¿una fe sin obras tiene el poder, la capacidad, ese tipo de fe de salvar finalmente, eternamente a una persona? Y obviamente su respuesta es que no. Mira, yo no puedo hacer, no encuentro dos preguntas mejores para nuestras vidas. Es si la fe que tengo en Cristo está produciendo algún beneficio práctico para otros alrededor mío. Y la fe que tengo, mi fe, me salvará en el juicio venidero. Dos preguntas serias, profundas, prácticas, radicalmente prácticas. Preguntas prácticas para otros alrededor mío. Los que son afectados por mi vida, y práctico en el sentido de que si me va a salvar, si me salvará en el juicio venidero. Vamos a considerarlo. En segundo lugar aquí, la fe que obra. La fe que obra. La primera y la cuarta ilustración aquí. Para responder a la primera pregunta que Santiago forma, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? A esa pregunta, Santiago da una ilustración negativa, y al final del pasaje, la cuarta ilustración es una ilustración positiva. Veamos la ilustración negativa donde comienza Santiago aquí, versículo 15. Santiago hace lo que hizo al comienzo del capítulo 2. Da una ilustración negativa acerca de un hermano. Al comienzo del capítulo 2 era esta ilustración de un hermano que cuando recibe la gente a la iglesia, a los cultos, que hace una acepción de personas. Da una bienvenida cálida a un hombre que tiene la apariencia de ser rico, y una bienvenida fría a un hombre que parece ser pobre, y esa acepción de personas. Esta vez
Otra ilustración clásica de parte de Santiago habla de un hermano otra vez que en este caso no es una acepción de personas, sino que su énfasis es un hermano que dice tener fe, habla en términos piadosos, pero es obvio que su fe no sirve a nadie, específicamente a un hermano o una hermana con necesidad. Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, vestido mal o sin la ropa suficiente para calentarse, para su propia protección, y tienen necesidad del mantenimiento, es decir, de la comida de cada día, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ropa y comida, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? ¿Qué beneficio tiene ese tipo de fe? Es una fe sin obras. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¡Qué ilustración clásica de Santiago! Y mira, ese tipo de ilustración agarra nuestra conciencia, si trae convicción, hace que algunos se enojan porque piensan, ¿cómo podría alguien actuar así? Hace que otros se enojan porque se sienten culpables por esa dureza de su corazón y se enojan que Santiago habla en términos tan prácticos. El creyente descrito aquí es ese tipo de persona que da la impresión con sus palabras, su forma, de ser una persona piadosa, pero es solo un cubierto externo. Porque cuando su fe es probada en términos muy prácticos, es obvio, la evidencia surge ahí a la superficie que su fe y su piedad no es nada. Ahora, quiero tomar un momento para aclarar lo que estamos viendo aquí. 4 cosas y quiero ser breve porque no quiero que malinterpretemos esta ilustración. En la ilustración, Santiago se refiere específicamente a un hermano o una hermana que se encuentra con necesidad. Ahora, Santiago no está diciendo que no tenemos ninguna responsabilidad frente a los que no son creyentes. No es lo que Santiago está diciendo. Simplemente habla en términos de hermano o hermana para enfatizar esa carga específica que debemos sentir como miembros de una familia, miembros de la familia de Cristo. Por eso, si Santiago está pensando semejante al apóstol Pablo cuando él en Gálatas 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Yo estoy seguro que Santiago estaría completamente de acuerdo con Pablo. Hagamos bien a todos, pero Pablo añade, y otra vez ese es el énfasis que vemos en Santiago, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, se trata de hermano y hermana, no para decir que no tengamos ninguna responsabilidad frente a los que no son creyentes, sino para dar ese énfasis a la familia de la fe y lo que debemos sentir en cuanto al cuidado de ellos. Segunda cosa, no caigamos en el error de pensar que solo tenemos una responsabilidad cuando nos encontremos en una situación exactamente como lo que Santiago describe aquí. Es decir, la ilustración no es tan específica en ese sentido. Santiago está describiendo un escenario que de una situación a otra podría parecer muy distinta, pero que esencialmente nos pone en la misma posición. ¿Cuál es la posición? Cuando nos encontramos cara a cara con una persona con una necesidad seria, nos corresponde hacer algo. Nos encontramos en una situación así, nos corresponde hacer algo. Ese es el punto. El hombre, andando por su camino, se encuentra con un hermano
de su misma iglesia. Es obvio, el hermano no está vestido bien por pobreza. Es un día helado, frío, y es obvio que el hombre no tiene la comida diaria. Y el hermano tiene el dinero o en su casa la ropa para ayudarle de manera muy práctica y no hace nada. Y peor habla en términos piadosos. ¡Qué terrible! No. Sí, no importa cuál es la situación, si nos encontramos cara a cara con una persona con necesidad, nos corresponde hacer algo. Si nos encontramos con los medios para hacerlo. Tercera observación aquí. Santiago no está rechazando la importancia de ejercitar sabiduría y discernimiento en cuanto a cómo ayudamos a otros. Por ejemplo, Pablo dijo, si un hombre no quiere trabajar, que no debe comer. En otras palabras, no somos responsables de siempre cubrir la ociosidad o la pereza de otro hermano, ¿no? Es correcto, es bueno mostrar discernimiento en situaciones así. Aquí en Lima nos encontramos con mendigos a cada rato en las calles. A veces pensamos, ayudo, no ayudo. Quizás simplemente lo va a invertir en si le doy una moneda, en drogas, en alcohol. Algunas situaciones son difíciles. Simplemente quiero decir que muchas veces no sabemos exactamente cómo ayudar. Y necesitamos sabiduría. ¿Qué dijo Santiago al comienzo de su libro? Si a alguien le falta sabiduría, pídela a Dios. Entonces, cuando te falta sabiduría, pide a Dios. Dios, ayúdame. Yo no veo una necesidad, pero no sé cómo ayudar. ¿Qué debo hacer? Y es correcto en ese momento decir, Dios, ayúdame a tomar una decisión sabia. Dame el discernimiento que necesito para esta situación. Cuarta observación en cuanto a esta ilustración, y es cuando nos encontramos cara a cara. Y este es el punto principal aquí, cuando nos encontramos cara a cara con una persona, específicamente o especialmente un creyente, quien se encuentra con las necesidades básicas de la vida. Y yo creo que eso incluye comida, medicina, ropa, seguridad, servicios básicos, un lugar para dormir, tiempos de COVID, oxígeno. Cuando nos encontramos con situaciones así, nos corresponde hacer algo. Ese es el punto. Mira, vivimos en un mundo de comunicación a nivel mundial. A veces es fácil sentirnos abrumados con tantas necesidades en el mundo. Vemos a un país, Venezuela, con mucha gente, la mayoría de la gente ahí con necesidades básicas. Lugares en la África, gente muriendo por el COVID en todo el mundo. Y si somos creyentes sinceros, sentimos cierto dolor con esa realidad. Tantas necesidades en el mundo, en mi país, en mi ciudad, en mi iglesia, en mi hogar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Si somos cristianos sinceros, si de vez en cuando nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad, Dios? Dame ese discernimiento. Yo creo que como creyentes debemos hacernos esa pregunta de vez en cuando. Mira, si Dios te ha puesto en un lugar donde puedes influir a un gobierno, a una empresa, a una organización grande para que aquella institución tome mayor responsabilidad para los necesitados en el mundo, es tu responsabilidad. Debes hacer algo. Aprovechar tu influencia en aquellas instituciones, de todas maneras. Pero el sentir que Santiago nos da aquí es que
Y ese sentir que recibimos leyendo todas las Escrituras, cuando Dios pone en nuestro camino a una persona con necesidad, si podemos ayudar, nos corresponde ayudar. Ese es el sentir principal aquí. Mire el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Su resumen de esta ilustración. ¿Cuál es el punto? La fe, si no muestra obras, es muerta en sí misma. No es una fe verdadera. Muerta. Inútil. Ahora, ¿cuál es su ilustración positiva? En cuanto a una fe que obra, una fe genuina, una fe que ayuda a otros, una fe práctica, una fe viva. ¿Cuál es su ilustración positiva? Eso viene al final, es la cuarta ilustración. La ilustración que se trata de esta mujer Rahab, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, prostituta, ¿no fue justificada ella por obras cuando recibió a los mensajeros, los espías, y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Quién era Rahab? Encontramos la historia de ella en el segundo capítulo de Josué, el sexto libro del Antiguo Testamento. Ella era ciudadana de la ciudad de Jericó. No era una mujer de lugar alto en la ciudad. Santiago nos recuerda que era ramera, prostituta. Rahab había escuchado, había oído las historias del Dios de los judíos. Desde que él había secado ahí, cerrado el Mar Rojo abierto el Mar Rojo para Israel, como ellos también conquistaron a dos reyes de los amorreos ahí. Del capítulo 2 de Josué es obvio que Rahab llegó a ser una creyente verdadera en Dios. Estoy leyendo aquí Josué 2, versículos 10 y 11, porque hemos oído Rahab hablando con los dos espías, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué vemos aquí con esta última palabra ahí, esa afirmación? Es una afirmación de la fe de Rahab en el Dios de los israelitas, en el Dios verdadero. Jehová Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, Él es el Dios sobre todos los dioses. ¿Cuál era entonces la evidencia de su fe? Su obra. ¿Qué obra acompañó a su fe? Santiago nos dice que ella recibió a los mensajeros, recibió a los espías, los protegió a gran riesgo para sí misma. Pero esa obra de misericordia era una muestra de su fe. Mira, el hombre, en la primera ilustración aquí de Santiago, es un hombre muy distinto a la prostituta Rahab. Sí, un hombre que habla con palabras santas, que asiste a la iglesia, que parece ser un hombre piadoso. Rahab, extranjera, no era judía, mujer, prostituta. Es decir, en el contexto en el cual Santiago está hablando, todo el mundo hubiera dicho, ya, un hombre piadoso y una mujer terrible, fuera de la fe. ¿Y cuál es la verdad? Santiago está diciendo que es al revés, que la que tiene una fe, la cual se convierte en obras, no es el hombre de la primera ilustración, es Rahab. ¿Qué obra? Sus obras de protección. Ella invirtió
todos sus recursos para la protección de estos dos hombres, para su bienestar. Increíble. Su casa, sus recursos, su ingenio, su propia seguridad personal, todo lo puso al servicio de estos dos hombres. Santiago concluye el versículo 26. Como un cuerpo es muerto si no tiene un espíritu que le da vida. Esa es simplemente una ilustración, no hay nada más ahí. La fe es una ilustración de este punto. Así también la fe sin obras está muerta. Si la fe sin obras es como un cuerpo que no tiene vida, es muerta. Entonces, con la primera y la cuarta ilustración, la negativa y la positiva, nos muestra la fe verdadera es una fe que obra. La fe que obra. Ahora, tercer y último punto, la fe que salva. Y aquí nos encontramos con una ilustración negativa y una ilustración positiva. Igual, Santiago está tomándolo de la misma forma. La segunda ilustración del pasaje es la ilustración negativa. Y tiene que ver con los demonios. Versículos 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago aquí presenta a su objetor imaginario, lo que mencioné al principio. Y la manera que debemos entender esto es así. El objetor está diciendo esto. Uno tiene fe y otro tiene obras. Es lo que él está diciendo. En sí es esto. El objetor quiere mantener por separados la fe y las obras. Como que una persona puede tener fe y otra tener obras y no hay ningún problema. Y Santiago dice en el versículo 20 que ese tipo de persona es un hombre vano. La fe separada de obras es una fe inútil. No salva a nadie. Y ese es su punto. Ese tipo de fe no es solo inútil en cuanto al servicio de otros. Esa fe nos salva a la misma persona. Entonces, con la primera y la cuarta ilustración, una fe que obra, el énfasis es que tu fe sea una fe práctica para otros. Misericordia, actos de misericordia. Pero con la segunda y la tercera ilustración, el énfasis es en la misma persona, su propia salvación. ¿De qué? Del juicio venidero. Ese tipo de fe no salva a nadie. Mira a los demonios. Ellos tienen cierta fe. Mira la manera que lo expresa. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Casi a un sarcasmo aquí. Es como que hablando con este objetor. ¿Tú crees que Dios es uno? Excelente. ¿Tienes una fe básica? Por si acaso. Los demonios creen como tú. Ellos también creen que Dios es uno. Así que, felicitaciones. Has llegado al nivel de los demonios. Pero ese sarcasmo es para marcar algo muy específico. Que una fe en la doctrina correcta no necesariamente te salva. Los demonios creen cierta doctrina correcta, pero ¿qué produce esa fe de su fe? ¿Qué produce en ellos? Temor, tiemblan. No produce una salvación del juicio venidero. Ahora, desde esa ilustración negativa, los demonios que creen, pero no les salva su fe. A un hombre, Abraham, si la ilustración positiva, la ilustración de una fe que realmente te salva del juicio venidero. Versículos 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe de Abraham se perfeccionó o se completó por las obras. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, quiero que observen en primer lugar que lo que acabo de explicar, la fe falsa de los demonios no produjo salvación en ellos. Solo produjo temor y que temblaban. Pero la fe de Abraham produjo algo radicalmente diferente. Mira esa frase que termina el versículo 23. Amigo de Dios. Si Santiago marca aquí, quiere que marquemos la fe, supuesta fe de los demonios, produjo temor. Tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos se enfrentarán al juicio de Dios. Los demonios no van al cielo, no se salvan eternamente y tiemblan. Pero ¿qué produjo la fe de Abraham? Radicalmente otro resultado. Amigo de Dios, no temor. Ahora, pero ¿cómo entendemos esto del versículo 21? Que Santiago dice que Abraham fue justificado por obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La única cosa que nos va a ayudar a entender esto, la cosa principal que nos ayuda a entender esto es entender la cronología de la historia de Abraham. En Génesis 15, Jehová está convencido, Dios está convencido de que la fe de Abraham que es genuina. En versículo 15, capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15, Dios está convencido de que la fe de Abraham sea genuina. Él es declarado justo delante de Dios, aceptado completamente por Dios, eternamente, a base de su fe. Su fe le fue contado por justicia. Sin embargo, pasaron 25 años, la cronología importa, 25 años, antes de que su esposa Sara diera luz a Isaac. Y en esos 25 años, parecía que esa fe que Dios en Génesis 15 declara una fe verdadera, le fue contado por justicia, parece que la fe de Abraham está vacilando. ¿Por qué? Porque él decida optar por como una provisión de las leyes de aquel tiempo y se casa con Agar, la sierva de Sara, y él tienen un hijo, Ismael, pero no por Sara, sino por Agar. Y eso es una muestra de que su fe está vacilando. ¿Por qué? Porque él está en su propio poder buscando llevar a cabo el cumplimiento de la promesa de Dios, en vez de esperar por fe en que Dios cumplirá su promesa. Él mete su propia obra ahí y parece que su fe está vacilando ahí. Pero vemos más adelante, después, que su fe es verdadera. Él confía en las promesas de Dios. Dios le da por medio de Sara un hijo, Isaac, y luego cuando Isaac es un joven, Dios quiere probar su fe. Y le dice, vaya a tal monte, y ahí quiero que sacrifiques a tu propio hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Es Dios que declaró en Génesis 15, quizás unos 40 años antes, que la fe de Abraham era verdadera, genuina. Y luego es Dios que está probando
su fe, como para ver si... Porque, mira, no podemos decir, hay que entender que la Biblia presenta esto a Dios en términos que nosotros podemos entenderlo, en términos humanos. No es que Dios estaba dudando su fe, sino era una prueba para nosotros. Porque leyendo ahí, vemos a Dios declarar en Génesis 15, su fe es genuina, su fe le salva, justificado delante de él. Pero vemos a Abraham con una fe que vacilando ahí. Lo vemos vacilando en su fe. Entonces, la muestra de Génesis 22 y que está dispuesto a confiar en Dios sacrificando a su propio hijo, eso es clave. Vemos en Génesis 22 que él le dice a los siervos ahí debajo del monte, cerca de donde debe sacrificar a su hijo, yo y el muchacho Isaac iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos. Todo es nosotros. Yo Isaac. ¿Qué muestra? Que su fe es genuina. Él creyó, si Dios me llamaba a sacrificar a mi propio hijo, este es el hijo de la promesa, Dios le dará una resurrección. El autor de Hebreos lo interpreta así. Dice el autor de Hebreos, pensando que Dios, hablando de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que Santiago puede decir aquí en el versículo 22 de Santiago 2, que la fe de Abraham era activa, actuó ahí junto con sus obras, pero específicamente la segunda parte ahí, de que su fe se perfeccionó, es decir, se cumplió por las obras. Santiago está muy claro aquí, que detrás de todo, como base o fundamento de toda la vida cristiana, que encontramos ahí, no es obras, es fe. Y solo la fe nos es contado por justicia. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero que esa fe sea genuina, hay que probarla. Dios prueba nuestra fe. Y la única manera de saber que la fe nuestra es genuina y que nos salvará en el día del juicio es que nos lleva la fe a una completa obediencia a Dios, como en el caso de Abraham. Los demonios no. Abraham sí. Te pregunto, ¿así es tu fe? ¿Te salvará el día que te encuentres en la presencia de Dios? Espero que sí. Padre, prueba nuestra fe en el fuego de las pruebas, en el fuego de tu voluntad, tu llamado a obediencia. Y Dios, que nuestra fe salga verdadera, con evidencia tras evidencia de que sea verdadera. Que nuestra fe se plasme en servicio a otros y en esa amistad contigo que Abraham tuvo. Ayúdanos, Dios, a que nuestra fe produzca aquellas obras. Esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.